El millonario que desapareció para vigilar a su novia y descubrió el oscuro secreto que amenazaba a su pequeña hija. En las calles más exclusivas de San Pedro Garza García, donde el dinero parece comprar hasta la última pizca de felicidad, un hombre decidió jugar el juego más peligroso de su vida para proteger lo que más amaba en este mundo. Alejandro de la Vega lo tenía todo, o eso creía el mundo entero, hasta que una duda sembrada en el silencio de su mansión lo obligó a convertirse en un fantasma dentro de sus propias paredes de mármol. Nadie imaginaba que, detrás de la fachada de un viaje de negocios, se escondía una verdad que estaba a punto de destruir su corazón y cambiar el destino de su familia para siempre. La imponente mansión, situada en la zona más lujosa de Monterrey, se sentía más fría que nunca aquella mañana de invierno. Mientras los autos de lujo desfilaban por la entrada, dentro de la casa se libraba una batalla silenciosa que nadie podía ver a simple vista. Alejandro caminaba por los pasillos con el peso de 1000 preocupaciones sobre sus hombros, observando cómo su prometida sonreía ante las cámaras, mientras su pequeña hija se desvanecía en la habitación de al lado. Era un contraste doloroso entre la opulencia de las joyas y la fragilidad de una vida inocente que parecía escaparse entre los dedos de quienes juraron cuidarla. El ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica, como si el aire mismo supiera que la traición estaba servida a la mesa. Todo comenzó con un presentimiento, uno de esos que se clavan en el pecho y no te dejan respirar, un susurro que le decía a Alejandro que la mujer que amaba no era quien decía ser. La duda es un veneno lento, y él, un hombre acostumbrado a descifrar los negocios más complejos, decidió aplicar su astucia para descubrir la realidad de su propio hogar. Preparó una maleta, anunció su partida y cruzó el portón con el corazón apretado, sabiendo que al volver a entrar por la puerta trasera, nada volvería a ser igual. La promesa de una revelación total colgaba sobre la casa como una tormenta negra que amenazaba con llevarse todo lo que Alejandro había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Aquel hombre de mirada cansada, cuyos ojos marcados por el sol de Nuevo León cargaban la sabiduría de años de trabajo duro, estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. No se trataba de una transacción bancaria ni de una inversión en la bolsa, sino de la supervivencia de su propia sangre y la protección de su legado. Mientras se ocultaba en las sombras de la biblioteca, observando a través de las cámaras ocultas, Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies al notar el primer cambio en el rostro de su amada Samantha. El teatro estaba por terminar, y lo que vería a continuación era algo que ningún padre debería presenciar jamás en la calidez de su hogar. Antes de continuar con esta emocionante historia que seguramente te recordará el valor de la familia, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por cada rincón, compartiendo estos relatos que nos tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las personas. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros, así que tómate un momento para escribirnos tu ciudad o estado mientras nos preparamos para adentrarnos en los secretos más oscuros de la familia de la Vega. ¿Ustedes creen que el dinero puede realmente ocultar la maldad de un corazón ambicioso? Cuéntanos lo que piensas ahorita mismo. En el corazón de San Pedro Garza García, donde las montañas de la Sierra Madre custodian los secretos de los más poderosos, el aire suele oler a prosperidad y a las carnes asadas que reúnen a las familias los fines de semana. Pero en la mansión de los de la Vega, el aroma del cabrito norteño que se servía en la cena de despedida tenía un gusto amargo para Alejandro. A pesar del lujo que lo rodeaba, de los candelabros de cristal y los pisos de mármol que brillaban como espejos, su mente estaba en el piso de arriba, donde su pequeña hija luchaba contra un mal que los médicos no lograban descifrar del todo. Aquella noche, el ambiente festivo era solo una máscara para ocultar la creciente desconfianza que le apretaba el pecho. Alejandro de la Vega no siempre fue el dueño de aquel imperio. Sus manos, ahora acostumbradas a firmar contratos millonarios, aún conservaban la memoria de la tierra y el esfuerzo de sus ancestros en los campos de Nuevo León. Era un hombre de valores firmes, de esos que todavía creen que la palabra de un caballero vale más que cualquier papel firmado ante notario. Aunque vestía trajes hechos a medida,
Su mirada mantenía la humildad de quien sabe lo que cuesta ganarse el pan con el sudor de la frente. Su mayor orgullo no era su cuenta bancaria, sino la pequeña Victoria, ese tesoro que su difunta esposa le había dejado y que ahora se marchitaba lentamente bajo el cuidado de extraños. Frente a él, Samantha Miller representaba todo lo contrario. Con su elegancia gélida y un acento extranjero que a veces chirriaba en los oídos de la servidumbre, la mujer se movía por la casa como si fuera la dueña absoluta de cada rincón. Para ella, el matrimonio con Alejandro no era una unión de almas, sino la culminación de un plan maestro para asegurar su futuro en la alta sociedad regiomontana. Samantha miraba con desdén a cualquiera que no estuviera a su altura económica, y su paciencia, con la fragilidad de la pequeña Victoria, se agotaba más rápido que su paciencia con el tráfico de la ciudad. Para ella, la debilidad era un defecto que no tenía cabida en su mundo de apariencias perfectas. En una de las habitaciones más apartadas de la planta alta, un altar de muertos permanecía encendido durante todo el año, adornado con flores de cempasúchil que Josefina, la fiel empleada, se encargaba de renovar con devoción. Aquel rincón era el refugio de Victoria, un lugar donde el olor a incienso y las fotos de su madre biológica le daban el consuelo que su futura madrastra le negaba. Samantha odiaba ese altar, lo llamaba supersticiones de gente ignorante, y no perdía oportunidad para sugerir que ese espacio se viera mejor con una decoración más moderna y minimalista. Alejandro, sin embargo, lo defendía con uñas y dientes, pues sabía que en esas tradiciones residía la verdadera fuerza de su hogar. Josefina era el alma silenciosa de la casa. Con su delantal impecable y sus manos calejadas por décadas de servicio, ella conocía cada rincón de la mansión y, lo más importante, cada secreto que se susurraba en los pasillos. Habiendo perdido a su propia hija años atrás, Josefina veía en Victoria a la nieta que nunca pudo abrazar, y su instinto protector era una llama que nadie podría apagar. Mientras preparaba un tecito de hierbas tradicionales para calmar la tos de la pequeña, Josefina observaba a Samantha con una mezcla de miedo y determinación, sabiendo que la mujer de ojos azules guardaba una oscuridad que el patrón se negaba a ver por completo. El momento de la supuesta partida llegó, y Alejandro se despidió con un beso en la frente de su amada, prometiendo volver en una semana tras cerrar unos negocios en Texas. En cuanto el portón principal se cerró y el sonido del potente motor de su carro se alejó por la avenida, la máscara de Samantha se desmoronó por completo. Su sonrisa encantadora desapareció para dar paso a una mueca de asco mientras miraba el plato de comida caliente que Josefina llevaba hacia la habitación de la pequeña. La elegancia se transformó en una crueldad que helaba la sangre, y el silencio de la casa se llenó con el eco de sus pasos autoritarios sobre el piso de granito. Ya se fue el hombre que te protege, Josefina, así que deja de perder el tiempo con esas porquerías de remedios, gritó Samantha mientras le arrebataba la charola a la empleada con una fuerza inesperada. La mujer arrojó el caldo nutritivo al fregadero sin la menor pizca de remordimiento, ignorando que el sustento de la pequeña era vital para su recuperación. Josefina, con la cabeza baja pero el corazón ardiendo de indignación, solo pudo responder con voz suave: «Señora, la niña necesita comer. No ha probado bocado en todo el día y está muy débil». La respuesta de Samantha fue una carcajada seca y cargada de desprecio que resonó en toda la cocina de lujo. «Esa chamaca es un lastre para nuestro futuro, un recordatorio constante de un pasado que no me pertenece», sentenció Samantha mientras se servía una copa de vino caro con una calma aterradora. Para ella, la enfermedad de la joven Victoria no era una tragedia, sino un obstáculo molesto que impedía que Alejandro se centrara totalmente en sus deseos y caprichos. En ese instante, la injusticia se hizo presente con toda su fuerza, dejando claro que el peligro no venía de fuera, sino que dormía bajo el mismo techo. Alejandro, oculto tras el espejo falso de la biblioteca, apretaba los puños mientras registraba cada palabra de desdén que salía de la boca de la mujer que pensaba llevar al altar. Alejandro, desde su escondite en el anexo secreto de la biblioteca, sentía que el aire le faltaba al ver cómo Samantha se reunía en el despacho con Ricardo,
el administrador de la mansión. No eran simples socios. La complicidad en sus miradas revelaba una traición que iba mucho más allá de lo económico. Ricardo, un hombre que siempre había mostrado una lealtad impecable hacia la familia de la Vega, ahora se inclinaba sobre unos documentos con una sonrisa codiciosa que Alejandro nunca antes había notado. La urgencia en sus voces indicaba que el tiempo no era su aliado y que cada minuto que pasaba era una pieza más en un rompecabezas mortal que habían diseñado para heredar la fortuna sin dejar rastro de su crimen. El peligro no era solo una cuestión de dinero, sino la vida misma de la joven Victoria, que descansaba ajena al complot en el piso superior de la gran residencia. Samantha sacó de su bolso un frasco pequeño y cristalino, reemplazando el medicamento real que el especialista había recetado por una sustancia inofensiva que no haría nada para detener la inflamación que consumía a la pequeña. Alejandro observó horrorizado cómo su prometida planeaba una negligencia calculada, una forma silenciosa de permitir que la naturaleza siguiera un curso trágico mientras ellos se lavaban las manos. La fragilidad de su hija era ahora la moneda de cambio para una ambición que no conocía límites ni respeto por la vida humana. Si la niña no mejora para el final de la semana, la cláusula de unión estable entrará en vigor automáticamente, susurró Ricardo con una frialdad que helaba los huesos del protagonista. El plan era macabro y preciso: debilitar la salud de la pequeña hasta un punto sin retorno para que Alejandro, sumido en el dolor, se refugiara completamente en los brazos de Samantha, otorgándole el control total de sus empresas y propiedades. Lo que estaba en juego era el legado de varias generaciones de la familia de la Vega, un patrimonio construido con honor que ahora estaba a punto de caer en manos de depredadores sin escrúpulos que veían la mansión como un botín de guerra. La urgencia se intensificaba con cada segundo, pues Alejandro sabía que la condición de Victoria era delicada y que cualquier retraso en su tratamiento real podría ser fatal para su pequeño organismo. La imagen de su hija, con sus ojos llenos de inocencia y su piel pálida por la enfermedad, contrastaba violentamente con la frialdad de quienes brindaban con champaña en la habitación de al lado. No era solo la vida física de la joven lo que corría peligro, sino también la memoria de su madre, cuyo altar de muertos parecía observar en silencio la traición que se gestaba bajo el mismo techo. Alejandro sentía la necesidad desesperada de salir de las sombras, pero sabía que necesitaba pruebas irrefutables. Samantha no mostraba ni un ápice de duda mientras repasaba los detalles del plan con su amante secreto, burlándose de la supuesta debilidad de Alejandro y de su apego sentimental hacia una niña que ella consideraba un estorbo. La ambición la había cegado de tal manera que ya no distinguía entre el bien y el mal, solo veía cifras y lujos que deseaba poseer a cualquier costo, sin importar a quién tuviera que pisotear. La vida de la joven Victoria era, para ella, simplemente un obstáculo que debía ser removido del camino con elegancia y discreción. La crueldad con la que hablaba del futuro de la pequeña era la prueba definitiva de que su corazón era un desierto. Josefina, desde el pasillo, escuchaba los murmullos detrás de la puerta del despacho y sentía un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar con normalidad. Ella sabía que algo terrible estaba sucediendo, pues había notado cómo los frascos de medicina habían sido manipulados y cómo el semblante de la niña se apagaba día con día. La leal empleada se encontraba en una encrucijada peligrosa: denunciar a la futura señora de la casa sin tener el respaldo de su patrón o esperar un milagro que salvara a la pequeña Victoria de las garras de aquellos buitres. El tiempo corría en contra de la justicia, y cada latido del corazón de la niña era un recordatorio de que la vida pendía de un hilo. Alejandro, con el corazón en la mano, comprendió que su papel como observador estaba llegando a su límite, pues no podía permitir que el veneno de la traición terminara por consumir lo que más amaba. La honra de su apellido y el bienestar de su hija eran tesoros que no estaba dispuesto a entregar a cambio de una falsa paz con una mujer que lo despreciaba. La tensión en la mansión de San Pedro se volvió casi insoportable, como una cuerda tensada al máximo que amenazaba con romperse en cualquier momento. La batalla por la verdad y la justicia apenas comenzaba, y Alejandro estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia seguridad,
para desenmascarar la maldad oculta. La atmósfera en la mansión se volvió irrespirable cuando Samantha, con los nervios de punta por el peso de su propia traición, decidió que la presencia de Josefina era una amenaza que no podía tolerar más. En medio del pasillo principal, rodeada de retratos antiguos que parecían juzgar sus actos, la mujer enfrentó a la humilde empleada con un veneno en la mirada que helaba el espíritu. «Usted ya no tiene lugar en esta casa. Recoja sus cosas y lárguese antes de que la acuse de robo», sentenció Samantha, buscando eliminar el último obstáculo entre sus planes y la fortuna. Pero Josefina, con la dignidad que solo dan los años de trabajo honesto, no retrocedió ni un centímetro ante la injusticia que se cometía. Josefina sabía que si se marchaba en ese momento, la pequeña Victoria quedaría completamente desprotegida ante las garras de aquella mujer sin alma. Con una astucia que solo el amor maternal puede otorgar, la empleada bajó la mirada y fingió una sumisión que estaba lejos de sentir realmente. «Le pido una disculpa, señora Samantha. Mi intención solo es cuidar a la joven. Por favor, déjeme quedarme aunque sea para limpiar los pisos», respondió con voz trémula, logrando que la arrogancia de la antagonista se alimentara de su supuesta victoria. Mientras tanto, en secreto, Josefina ya había escondido los medicamentos verdaderos, reemplazando el placebo de Samantha con las dosis reales que salvarían la vida de la pequeña. Desde el anexo oculto, Alejandro observaba cada detalle a través de las cámaras de alta definición, sintiendo una mezcla de orgullo por la lealtad de Josefina y una furia volcánica contra su prometida. Sus dedos volaban sobre el teclado de su equipo de monitoreo, descargando cada conversación y cada gesto incriminatorio que ocurría en su propia biblioteca. Ver a Samantha burlarse de la debilidad de su hija era como recibir puñaladas directas en el corazón, pero su entrenamiento como ex investigador le dictaba que debía ser paciente. La red se estaba cerrando, pero necesitaba que los traidores dieran el paso definitivo para que no tuvieran escapatoria legal alguna ante las autoridades mexicanas. Ricardo entró en la escena con un fajo de documentos legales bajo el brazo, caminando por el gran salón con la prepotencia de quien ya se siente dueño de una herencia ajena. Se acercó a Samantha y, tras un beso rápido que destilaba ambición, le mostró el contrato que otorgaría el control de las empresas de La Vega en caso de una tragedia familiar. «Ya casi somos libres de esta carga. Pronto Monterrey entero sabrá quiénes son los verdaderos reyes de San Pedro», comentó Ricardo con una risa cínica que resonó en las paredes de mármol. No tenían idea de que cada palabra estaba siendo grabada y que su supuesta libertad era en realidad el camino directo hacia su propia ruina. De pronto, un ruido extraño en el sistema de ventilación hizo que Samantha se sobresaltara, mirando hacia las sombras con una paranoia creciente que empezaba a consumirla. «¿Escuchaste eso, Ricardo? Siento como si Alejandro todavía estuviera aquí, vigilándonos desde algún rincón oscuro», susurró la mujer, apretando los documentos contra su pecho, con las manos temblorosas. El administrador intentó calmarla con palabras vacías, pero el ambiente en la mansión se había vuelto pesado, como si la casa misma estuviera rechazando la presencia de los traidores. Las luces de la biblioteca parpadearon sutilmente, una pequeña travesura técnica de Alejandro para alimentar el miedo en el corazón culpable de su prometida. Pero nadie podría haber imaginado que, por debajo de aquel mirar cansado de Alejandro, había una verdad que estaba por cambiarlo todo y poner a cada quien en su lugar. Esta historia nos demuestra que la maldad nunca es tan inteligente como cree, especialmente cuando se enfrenta al amor de un padre dispuesto a todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías mantenido en las sombras para descubrir la verdad o habrías explotado de rabia al primer indicio de traición? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos leer tu opinión sobre esta difícil decisión que Alejandro tuvo que tomar para proteger a su pequeña Victoria. La tensión aumentó cuando Samantha, buscando reafirmar su poder, subió a la habitación de la pequeña y le arrebató el peluche favorito que la niña abrazaba para mitigar su dolor. «Eres igual de débil que tu madre, y en esta casa no hay espacio para la gente que no produce nada», le espetó a la joven con una crueldad que no conocía límites. La pequeña Victoria, con sus ojos llenos de inocencia, solo pudo derramar una lágrima silenciosa mientras veía cómo su único consuelo
era arrojado al cesto de la basura. Fue en ese preciso momento cuando Alejandro, viendo el llanto de su hija a través del monitor, estuvo a punto de salir de su escondite. Josefina intervino rápidamente, entrando a la habitación con una charola de comida, que a escondidas de Samantha contenía los nutrientes necesarios y las hierbas medicinales tradicionales de México que siempre habían sanado a su familia. «Mire, mi niña, coma un poquito de este caldo que le dará fuerzas para seguir adelante», susurró la empleada, ignorando las burlas de Samantha que se encontraba en el umbral de la puerta. El contraste entre la bondad pura de la trabajadora y la malicia de la futura novia era tan evidente que incluso las paredes parecían estremecerse ante tal injusticia social y humana. La resistencia de Josefina era el único puente hacia la esperanza. Mientras Samantha y Ricardo celebraban su futura fortuna con una botella de vino caro en el comedor, Alejandro utilizaba su acceso remoto para bloquear las cuentas bancarias que Ricardo intentaba desviar. El administrador empezó a sudar frío al ver los mensajes de error en su computadora, sin entender cómo el sistema de seguridad más avanzado de la ciudad le impedía realizar las transferencias. «Es solo un problema del servidor. No te preocupes», le decía a una Samantha cada vez más nerviosa, pero en el fondo sabía que algo no andaba bien. La red de mentiras comenzaba a deshilacharse ante la superioridad técnica y moral del hombre que ellos daban por vencido. La escalada de humillaciones llegó a su punto máximo, cuando Samantha decidió que el altar de muertos en la habitación de la niña debía ser retirado inmediatamente, alegando que atraía malas energías a la casa. Con sus propias manos, empezó a tirar las flores de cempasúchil y a mover las fotografías de la difunta esposa de Alejandro, provocando una crisis de angustia en la joven Victoria. Josefina trató de detenerla, pero fue empujada con desprecio contra la pared por la fuerza de la arrogante extranjera. La justicia parecía haber abandonado la mansión de San Pedro, dejando a los vulnerables a merced de la tiranía de los más ambiciosos y crueles. Finalmente, Samantha decidió que para asegurar que nadie interfiriera con sus planes, encerraría a Victoria en su cuarto bajo llave, prohibiendo incluso que Josefina le llevara agua o comida. «Este es el fin de tu reinado de mimos. Ahora aprenderás quién manda aquí», gritó Samantha mientras cerraba la puerta con un estruendo que retumbó en todo el piso superior. El silencio que siguió fue sepulcral, interrumpido solo por los sollozos de la pequeña y los latidos acelerados de un Alejandro que sabía que el momento de la verdad había llegado. La oscuridad de la traición era total, pero la luz de la justicia estaba a punto de irrumpir con una fuerza devastadora. En el gran salón, bajo los candelabros de cristal que costaban más que la vida entera de cualquier trabajador promedio, Samantha y Ricardo brindaban con una champaña carísima que Alejandro guardaba celosamente para ocasiones especiales. Se reían a carcajadas de lo fácil que había sido engañar al gran empresario, convencidos de que en ese preciso momento él cruzaba la frontera hacia Texas, lejos de sus planes macabros. Ricardo acariciaba los documentos de la herencia con una ambición que le brillaba en los ojos, mientras comentaba con cinismo que la suerte de la pequeña Victoria ya estaba echada y que pronto serían los dueños absolutos de todo Monterrey. No sabían que el destino, movido por las manos de un padre herido, les tenía preparada una sorpresa que les arrebataría hasta el aliento. De pronto, un eco pesado resonó en las paredes de mármol, un sonido que no provenía de afuera, sino de las sombras profundas de la biblioteca que Samantha tanto despreciaba por considerarla anticuada. La puerta secreta se deslizó con un gemido metálico y Alejandro de la Vega caminó hacia la luz, con una expresión que mezclaba la decepción más profunda y una autoridad inquebrantable que heló la sangre de los traidores. «No me fui a ningún lado, Samantha, porque un padre nunca abandona a su sangre cuando sabe que los lobos han entrado en su propio hogar», dijo él con una voz pausada pero cargada de una fuerza que hizo temblar las copas de cristal sobre la mesa. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el sonido del corazón acelerado de los culpables. Samantha dejó caer su copa, que se hizo añicos contra el piso, manchando el mármol blanco con un líquido dorado que ahora parecía una burla cruel a su propia desgracia. «Pero tú deberías estar en Houston,
Esto tiene que ser un malentendido, Alejandro, balbuceó la mujer, mientras intentaba recuperar una compostura que ya se le había escapado para siempre entre los dedos temblorosos. Ricardo, pálido como un muerto, trató de esconder los documentos legales tras su espalda con un movimiento torpe, pero sus manos sudorosas lo delataban ante la mirada analítica del hombre que siempre estuvo un paso adelante. La realidad se les venía encima como una luz de nieve en medio del desierto, y no había lugar donde esconderse de la verdad. Alejandro sacó una tableta electrónica de su bolsillo y la puso sobre la mesa, mostrando imágenes nítidas captadas por las cámaras térmicas y los micrófonos ocultos que los traidores nunca detectaron. Cada palabra de desprecio, cada vez que Samantha cambió el medicamento de la pequeña y cada risa burlona sobre la salud de su hija, quedó grabada con una claridad aterradora que no admitía ninguna mentira. Ustedes no solo buscaron Milana, buscaron destruir la vida de un ser inocente que no podía defenderse de su maldad, sentenció Alejandro, mientras las voces de los propios villanos resonaban en el salón, confesando sus crímenes más oscuros ante la mirada de su juez. El impacto de verse descubiertos fue tan grande que Ricardo sintió que las piernas le fallaban. En ese preciso momento, Josefina apareció al lado de su patrón, cargando una pequeña caja de madera que contenía las pruebas físicas de la traición que ella misma había recolectado con una valentía y paciencia admirables. Aquí están todos los frascos de placebo que usted intentó darle a la joven, señora, y aquí están los medicamentos verdaderos que yo le administré en secreto para salvarle la vida, dijo la empleada, con una dignidad que eclipsaba cualquier joya que Samantha llevara puesta. La revelación de que la humilde trabajadora había sido el ángel guardán de la pequeña Victoria y la cómplice silenciosa de Alejandro fue el golpe final para la arrogancia de la pareja de estafadores. La justicia mexicana no tarda cuando la verdad se presenta así. Ricardo intentó articular una defensa desesperada, hablando de supuestos errores administrativos y de que todo era una broma de mal gusto, pero Alejandro lo interrumpió con un gesto seco de la mano que exigía silencio inmediato. No manche su nombre con más mentiras, Ricardo, porque mientras usted planeaba mi ruina, yo ya había entregado copias de estas grabaciones a las autoridades competentes y a los socios principales de la empresa, respondió él con una firmeza que no dejaba espacio a la duda. La traición profesional le dolía, pero el intento de daño físico a su hija era algo que Alejandro jamás perdonaría, y su mirada prometía que ambos pagarían hasta el último centavo y el último día de su condena. El choque en los rostros de Samantha y Ricardo era un poema de terror y derrota absoluta, dándose cuenta de que habían caído en la trampa más perfecta de sus vidas, diseñada por el hombre que tanto subestimaron. Samantha, que siempre se sintió superior a todos en San Pedro Garza García, ahora se veía reducida a una criminal descubierta, sin dinero, sin estatus y sin ninguna salida posible de la mansión que ya no le pertenecía. La humillación pública que tanto temía estaba por comenzar de la manera más cruda, y la seguridad que sentía hace unos minutos se transformó en un frío sudor que recorría su espalda mientras veía su futuro desvanecerse en el aire. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas, pues la justicia está a punto de servirse de la forma más dramática posible en este lujoso salón de Nuevo León. Si esta historia ya te tiene con el alma en un hilo y quieres ver cómo estos villanos reciben su merecido castigo, no olvides dejar tu gusta y suscribirte al canal ahorita mismo. No querrás perderte por nada del mundo el desenlace de esta increíble historia de valor y lealtad que nos enseña que el amor de un padre es capaz de mover montañas para proteger a su pequeña. Quédate con nosotros porque el clímax final está por comenzar y la verdad saldrá a la luz. La señal fue un simple gesto de Alejandro, un movimiento de cabeza que abrió las puertas pesadas de la entrada principal de par en par. En un instante, el silencio sepulcral de la zona más exclusiva de San Pedro se rompió por el sonido estridente de las sirenas y el destello de las luces azules y rojas que iluminaron la fachada de la mansión. Los agentes de la Policía Federal entraron con paso firme, sus botas resonando contra el mármol,
rodeando inmediatamente a una Samantha que no dejaba de gritar incoherencias y a un Ricardo que buscaba desesperadamente una salida que ya no existía. La ley había llegado al santuario de la ambición para poner fin a un reinado de mentiras que casi le cuesta la vida a una pequeña inocente. Ricardo, viéndose acorralado y con el sudor frío corriéndole por la frente, intentó lanzarse contra Alejandro en un acto de cobardía y desesperación total. Pero el protagonista, con la calma de quien ha enfrentado peligros reales en su pasado como investigador, esquivó el golpe con una agilidad sorprendente e inmovilizó al traidor contra la mesa de cristal en un solo movimiento. «Ya basta de insolencias, Ricardo. Tu carrera de estafador termina aquí y ahora delante de todos los que traicionaste», exclamó Alejandro con una voz que retumbó como un trueno en el gran salón. Los agentes procedieron a colocarle las esposas, mientras el administrador sollozaba pidiendo una clemencia que él nunca estuvo dispuesto a otorgar a los demás. Samantha, al ver que su amante era sometido, cambió su estrategia y cayó de rodillas frente a Alejandro, intentando usar esas lágrimas de cocodrilo que tantas veces le habían servido para manipularlo. «Mi amor, por favor, él me obligó a hacer todo esto. Yo solo quería proteger nuestro futuro», sollozó ella mientras trataba de abrazar las piernas del hombre, que ahora la miraba con un asco infinito. Alejandro se apartó con brusquedad, permitiendo que los oficiales la levantaran del suelo sin ninguna delicadeza, pues su tiempo de juegos y engaños se había agotado por completo. La mujer que soñaba con ser la reina de Monterrey ahora salía de la mansión con las manos atadas, bajo la mirada de desprecio de toda la servidumbre. Los empleados de la casa, desde los jardineros hasta los cocineros, se reunieron en el vestíbulo para presenciar la caída de quienes los habían humillado durante meses con su arrogancia y prepotencia. Ver a Samantha, la mujer que les gritaba por un grano de polvo, siendo escoltada hacia una patrulla como una criminal común, fue el acto de justicia poética que todos habían estado esperando en silencio. Josefina permanecía al lado de Alejandro, con la frente en alto, y una paz que le inundaba el alma al saber que la pesadilla por fin había terminado para todos. Los murmullos de satisfacción recorrían la fila de trabajadores, mientras los traidores eran subidos a los vehículos oficiales en medio de la noche regia. Sin perder un segundo más con los delincuentes, Alejandro corrió hacia las escaleras, subiendo los peldaños de dos en dos, con el corazón latiéndole a 1000 por hora por la angustia de ver a su hija. Sacó la llave que Samantha había usado para encerrar a la pequeña y abrió la puerta de la habitación con una urgencia que solo un padre puede comprender. La oscuridad del cuarto se rompió con la luz del pasillo, revelando a la joven Victoria encogida en un rincón, abrazando sus rodillas con un miedo que partía el alma a cualquiera. Al ver la silueta de su padre, la niña soltó un grito de alegría que borró instantáneamente todo el dolor y la tensión de los últimos días en aquella casa. «Papá, volviste. Sabía que no me ibas a dejar solita», exclamó la pequeña mientras se lanzaba a los brazos de un Alejandro que no pudo contener las lágrimas al estrecharla contra su pecho. La cargó con una ternura infinita, prometiéndole al oído que nunca más nadie volvería a lastimarla ni a separarlos, pues el muro de mentiras que los rodeaba había sido derribado por completo. En ese abrazo se fundieron el miedo del pasado y la esperanza de un futuro nuevo, donde la salud y la alegría volverían a reinar en la mansión de los de la Vega. La pequeña Victoria, a pesar de su debilidad física, sentía que la fuerza de su padre era el mejor medicamento que podría haber recibido en toda su vida. Mientras bajaba con su hija en brazos, Alejandro se detuvo un momento frente a la entrada para ver cómo las patrullas se alejaban por la avenida de San Pedro, llevándose consigo la maldad que casi destruye su hogar. El clímax de la confrontación había terminado con una victoria absoluta de la verdad sobre la codicia, dejando una lección que nadie en la ciudad olvidaría fácilmente. El aire en la mansión se sentía diferente, más ligero y puro, como si la partida de los traidores hubiera limpiado hasta el último rincón de la propiedad. Alejandro miró a Josefina y le agradeció con un gesto sincero, sabiendo que sin su lealtad incondicional, esta historia de justicia no habría tenido un final tan glorioso y redentor. Los días que siguieron al arresto de Samantha y Ricardo
trajeron una paz que la mansión de San Pedro Garza García no conocía en mucho tiempo. Con el tratamiento médico correcto, y sobre todo con el amor incondicional de su padre, la pequeña Victoria empezó a recuperar el color en sus mejillas y el brillo en sus ojos curiosos que tanto la caracterizaban. Alejandro no se separó ni un segundo de su lado, comprendiendo que la mayor inversión de su vida no estaba en la bolsa de valores ni en sus empresas internacionales, sino en el bienestar de ese pedacito de cielo que le recordaba constantemente el valor de la vida. La casa volvió a llenarse de risas genuinas, y el silencio opresivo de la traición fue reemplazado por la música de una familia que se sanaba desde el corazón. Una de las primeras acciones de Alejandro fue restaurar el altar de muertos en la habitación de la joven, colocando nuevamente las flores de cempasúchil y la fotografía de su difunta esposa, con un respeto profundo y renovado. Comprendió que sus tradiciones mexicanas no eran simples costumbres de antaño, sino el hilo invisible que mantenía unidos a los que se habían ido con los que aún caminaban por este mundo con esperanza. La fragancia del incienso volvió a recorrer los pasillos de mármol, trayendo consigo una sensación de protección divina que parecía blindar la mansión contra cualquier futura maldad o envidia. Para Alejandro, honrar su pasado era la única forma segura de construir un futuro sólido para su hija y para todos los que dependían de su protección. En un gesto de gratitud que conmovió a toda la comunidad regiomontana, Alejandro nombró a Josefina como la tutora oficial y gobernanta general de todas sus propiedades, asegurándole un futuro digno y lleno de comodidades para el resto de sus días. Usted ya no es solo una empleada en esta casa, Josefina. Usted es la abuelita de esta familia y el corazón valiente que nos salvó de la oscuridad más profunda, le dijo él con lágrimas de sinceridad, mientras le entregaba las llaves de una casita propia dentro del mismo terreno. Josefina, con su humildad de siempre, solo pudo abrazar a la pequeña Victoria y agradecer a Dios por permitirle cumplir con su instinto, demostrando que la lealtad verdadera es la moneda más valiosa que existe. Aquel día, todos los que conocieron la noticia aprendieron una lección que resonaría por siempre en los círculos sociales más altos y en los rincones más humildes de México, que la verdadera riqueza no reside en los contratos, ni en los autos de lujo, ni en las cuentas bancarias, sino en lo que somos capaces de dar con amor cuando nadie nos está mirando. Samantha y Ricardo terminaron enfrentando juicios que los despojaron de todo lo que tanto codiciaban, mientras que Alejandro y Josefina construyeron un hogar basado en el respeto mutuo y la justicia social. La historia nos enseña que quien juzga por la apariencia y desprecia a los más vulnerables, termina perdiendo su propia alma en el desierto de su propia ambición desmedida. ¿Y usted, qué enseñanza le deja esta historia de traición y redención que hoy hemos compartido con el corazón en la mano y la verdad por delante? Escríbalo en los comentarios. Queremos leer su reflexión y saber si alguna vez ha conocido a una persona tan leal como Josefina o si ha tenido que luchar contra la injusticia para proteger a los suyos. Si este relato le conmovió y le hizo pensar en la importancia de cuidar a quienes amamos por encima de cualquier interés material, por favor comparta este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje de fe y justicia. No olvide suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas historias que buscan tocar su alma y recordarle que el bien siempre encuentra su camino.